¿Cómo está la iglesia? Buenos días. ¿Están alegres? Bueno, realmente hemos caminado en la dirección y en la voluntad de Dios. Y uno de los detalles importantes que necesitamos conocer en nuestro caminar en la fe es aprender a actuar en los tiempos de Dios. Hay tiempo para esperar y hay tiempo para actuar. Pero muchas de las frustraciones, de las equivocaciones, es que muchas veces no estamos en sincronía con los tiempos de Dios. Y Dios quiere que aprendamos a caminar en el tiempo de Dios y a actuar en el propósito y de acuerdo a la estrategia que nos da el Señor. Si realmente queremos alcanzar esos propósitos que han sido profetizados, que hemos aprendido a declarar en este tiempo desde que hicimos la reapertura de la iglesia, Dios nos ha venido dando herramientas, fundamentos, cimientos, principios claves para poder alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy trataremos el tema del tiempo de esperar y el tiempo de actuar. En el libro de Josué, en el capítulo 7, nos narra una historia desde el versículo 1 al 13, que va a ser esa historia en la cual vamos a centrar esta enseñanza. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dados que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Nosotros necesitamos comprender que los principios espirituales, que las órdenes de Dios
no son para ser burladas. No son cosas como para tener en poco. Necesitamos aprender a valorar la palabra que Dios nos da. ¿Cuántos valoran la palabra profética? ¿Cuántos valoran la promesa? ¿Cuántos valoran que Dios levanta ánimo? ¿Cuántos valoran toda esa palabra profética que dice que lo vas a alcanzar, vas a poder, lo vas a lograr? Pero se necesita realmente aprender a sincronizar nuestro tiempo con el tiempo de Dios y aprender a sincronizar nuestros actos con los actos de Dios. Y si Dios dice que lo hagamos de cierta forma, hay que hacerlo de esa manera. Hemos venido escuchando la palabra de Dios cuando vemos cómo fue que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés, quien realmente era una persona que tenía una autoestima bastante golpeada, se sentía que no iba a lograr mucho en su vida, era una persona que era con limitaciones para hablar. Dios le dice que sea el vocero para liberar a su pueblo en Egipto. Y lo único que tenía era una vara. Y con la vara fue la herramienta como Dios hizo para que vieran su poder el pueblo de Israel y los de Egipto. Y ahora aquí estamos viendo a Josué. El otro ejemplo que vemos es que cuando Josué ya era la época de la conquista y cuando ellos estaban ya en la tierra prometida, había una ciudad que se llamaba Jericó, que está en el capítulo 6. Y Jericó era una ciudad fuertemente protegida, tenía unas murallas, una fortificación que era de las ciudades impenetrables. Era un pueblo realmente que había enfrentado a cualquier opresor y siempre había salido en victoria, porque estas murallas eran de tal tecnología, de tal capacidad para la época que era imposible tomar a Jericó. Pero Dios había dicho, lo vas a tomar. Le había dado al pueblo de Israel la garantía de que Jericó sería parte de su tierra. Pero ¿cómo iban a hacerlo? La instrucción fue sencilla, un poco irracional, ilógica, porque los que saben mínimamente de guerra saben que las murallas no se caen solas. Eran murallas que habían sido diseñadas para soportar embates, fuertes golpes, fuertes ejércitos que no habían sido conquistados por ningún otro ejército. Pero Dios le dio una orden y era dar unas vueltas, una serie de vueltas. Le dijo cuándo y cómo darlas, de qué forma hacerlo. Y aunque lógicamente no era, ellos lo hicieron. Tenían que obedecer. Y les dio una orden que por cierto tiempo estuvieran callados. Los ordenó a quedarse callados, simplemente a obedecer. Y nosotros necesitamos comprender que si queremos alcanzar los propósitos de Dios, necesitamos obedecer sus instrucciones. Y empezó el pueblo de Israel a caminar con el arca en silencio. No se permitía que nadie dijera qué estamos haciendo, pero esto no tiene lógica, pero ¿cómo es posible? Pero ¿y para qué? ¿Y esto con qué propósito es? ¿Esto con qué fin es? Muchas veces Dios dice, calla y obedece. Aprende a respetar la instrucción de Dios y la dirección de Dios. Entonces, si Dios te dice, son 6 días, son 6 días. Ay, pero ¿por qué no 4? Pero ¿por qué no 2? Son 6 días. Hay que aprender a obedecer la instrucción de Dios si queremos alcanzar sus propósitos. Y eso fue lo que Dios le empezó a enseñar a Israel. Aprende a obedecer. Había que dar un número de vueltas y luego el último día, con gran voz, adorar, cantar, gritar con voces de júbilo, y hubo un actuar sobrenatural de Dios. Esas fortalezas, esas murallas inquebrantables fueron derrumbadas. Necesitamos nosotros aprender a caminar en el tiempo de Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios. Y teniendo en cuenta este antecedente del capítulo 6, ellos estaban llenos de estaban llenos de alegría, tenían un espíritu de victoria. ¿Cómo es posible que la gran Jericó cayó frente a la instrucción que Dios nos dio?
pero no aprendieron la lección. La primera lección que aprendieron ahora en el capítulo 7 es que la confianza excesiva en sí mismo es una trampa satánica. Hay gente que cree que las cosas se van a lograr en sus propias fuerzas. Y yo les digo una cosa, los propósitos de Dios no se logran en nuestras propias fuerzas. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Él creyó que como, mira, dimos unas cuantas vueltecitas y gritamos, se cayó, fue fácil, fue posible, se pudo lograr lo imposible. Entonces ellos empezaron a llenarse de mira qué berracos somos, mira qué capaces somos, mira que somos capaces. La ciudad que no se podía conquistar fue conquistada. Entonces ahora había una ciudad pequeña que se llamaba Ai. Y esa ciudad pequeña, Josué envía entonces unos espías que vayan y miren esta ciudad y dicen, no hombre, no es necesario mandar tanta gente. Si ya viendo lo que pasó con Jericó, manda solamente unos 20,000, 30,000. Con eso es suficiente. Confiaron en sí mismos. No buscaron la dirección de Dios. No buscaron la guía de Dios. Actuaron en su propia estrategia y con su propia sabiduría y pecaron por arrogantes. Y a veces, aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Oiga bien, no estamos hablando de impíos. A veces pasa en el Antiguo Testamento, pasa en el Nuevo, pasa hoy. A veces pasa que creemos que porque como Dios ya nos ha respondido, hemos visto el actuar sobrenatural de Dios, lo demás es mogolla, es facilito. No, eso es, no, ya no necesitamos tanto. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ayunar? Entonces estos llenos de valentía, estaban subiditos, llegaron a decir, con 20,000, 30,000. Aún así Josué les mandó los 30,000. Y cuenta que salieron a enfrentar. Y dice Josué, versículo 2, envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que estaba en el oriente de Betel, cerca a Bet-Aven. Y cuando regresaron dijeron estos espías, estos expertos militares, no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar esa ciudad. Dado que ellos son tan pocos, minimizaron la situación. Y muchas veces vemos personas que minimizan sus situaciones, minimizan sus conquistas, minimizan sus batallas, minimizan sus propósitos. Es que yo me quiero casar, una bobada natural, con la que sea. Ay, hermano, eso es peor que 30,000. Minimizan, un negocito es bueno, ¿para qué voy a orar? Un negocito bueno. ¿De qué sirve una firmita? Yo le colaboro con una firmita. Y a veces minimizamos las circunstancias y realmente allí viene el ay. Porque a veces creemos, no, es que Dios va conmigo. Y uno ve personas que se meten en negocios, en proyectos, en relaciones. No, es que Dios va conmigo. Ya lo hizo, también lo hará. Y uno dice, pero ¿estás seguro que estás guiado por la dirección de Dios? Entonces, ellos enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente, no eran ni yo dije 30,000, 20,000, eran 3,000 guerreros. Y fueron completamente derrotados. Y los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. O sea, la cascada fue humillante. Y muchas veces nos pasa que enfrentamos nuestros retos, nuestras batallas llenos de orgullo, de arrogancia y sin la dirección de Dios. Lo segundo que quiero resaltar es que la oración que hizo Josué fue una oración de derrota.
Cuando miramos el versículo 6, dice que entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que la tarde cayó. Entonces Josué clamó, mire esta oración de derrota que muchas veces nosotros hacemos oraciones de derrotas como esta. Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río? ¿Por qué me casé? ¿Por qué me metí con esa? ¿Por qué me metí con ese? ¿Por qué hice ese negocio, Señor? ¿Por qué? Y Dios, esa respuesta la tienes tú. Entonces, esa es la oración de derrota, donde le estamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? Ustedes vieron el humorista que dice, ¿cómo que por qué? Entonces, dice, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? ¿Qué dirá la gente de mí? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos sepan, oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Muchas veces hacemos oraciones llenas de pesimismo, de quejas. Seguimos en nuestra oración no dirigidos por el Espíritu Santo, sino oraciones donde estamos viendo una realidad y unas circunstancias. Estamos enfocados en el problema y no estamos enfocados en por qué y para qué. Él estaba preguntando por qué esta situación y muchas veces uno dice, bueno, realmente qué fue lo que sucedió. Si hemos sido atentos, obedientes a la instrucción de Dios, o solamente muchas veces queremos llegar al resultado sin cumplir el propósito y sin cumplir el proceso. Y muchas veces la gente quiere llegar al resultado sin pasar por el proceso. Yo creo que cualquiera de ustedes, si Dios hace una pregunta, bueno, ¿quién quisiera ser el presidente de Colombia? Levante su mano. ¿Quién quisiera ser un gran gobernante? ¿Quién quisiera estar en un puesto de honra? Y yo creo que si esa pregunta se le hubiera hecho a José, el de la Biblia, ¿quién quiere ser el gobernante de Egipto? Dios. Pero si ustedes se hubieran dado cuenta del proceso, bajaran la mano. Porque le tocó pasar situaciones duras, difíciles, vencer batallas pequeñas para llegar a ese propósito. Y necesitamos nosotros no minimizar las batallas, no minimizar nuestras peleas y los propósitos de Dios para que podamos nosotros alcanzarlo. Lo tercero es la importancia de caminar en el tiempo oportuno, aquello que le he llamado sincronía espiritual. Hay que estar sincronizados con Dios, tener el mismo reloj que tiene Dios, estar sincronizado con la línea que nos da el Señor. Mire lo que dice Eclesiastés 9:11. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Y entonces, todo depende de la suerte, dice acá esta versión. Pero la suerte está basada en estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. La suerte no es algo de que la suerte no es un Dios. La suerte depende de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Yo quiero que tú digas, quiero estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Necesitamos tener sincronía espiritual. Señor, permíteme estar en el lugar correcto y en el momento oportuno.
Hay una propaganda famosa de una empresa bancaria que dice: su dinero puede estar en el lugar equivocado, no está en el lugar correcto. Y nosotros necesitamos comprender que para nosotros caminar con la bendición de Dios necesitamos estar en el momento apropiado, en el momento oportuno y en el lugar correcto, con las personas adecuadas. Y hablábamos la vez pasada que muchas veces aquello que brilla no es oro. No siempre lo verde es lo próspero. No siempre la bendición y la abundancia y tener más es bendición. Y les ponía el ejemplo de Abraham y Lot. Cuando hubo la división entre Abraham y Lot, los dos familiares, Lot escogió lo más verde, el valle donde había riquezas, prosperidad, todo se veía hermoso. Y muchas veces las trampas son así, se ven hermosas. Una trampa no se ve peligrosa. La trampa tiene la estrategia de ocultar el peligro. Y hay muchas circunstancias, personas en nuestra vida que tienen apariencia de prosperidad, de abundancia, y hacia allá se fue Lot. No escuchó la dirección de Dios, no estaba en el lugar correcto, aunque era un lugar próspero, aunque era un lugar muy bonito. Era un lugar peligroso y fue un lugar que trajo ruina y destrucción. Lo cuarto es que necesitamos ser responsables. No podemos culpar a Dios de nuestras decisiones. Dice el versículo 1 del texto que estábamos leyendo en el capítulo 7 de José, que sin embargo Israel, ¿qué hizo? Desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado por el Señor. Un hombre de Israel llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Camri, un descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y dice el versículo 10, después de la oración de Josué, que el Señor le dijo: levántate, Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Y yo les digo cosas, no es que uno sea místico, porque en verdad el evangelio misticismo nos lleva a seguir bobadas que no tienen sentido, pero hay que ser sensato con las direcciones que nos da Dios. Hay gente que dice: ay, no seas místico, no seas tan esotérico. Es un objeto. ¿Qué tiene un objeto? Nada. Pero si fue un objeto robado, si fue algo que de pronto tú hiciste un pacto con Dios y no le cumpliste, no es un simple objeto. Es el objeto por el cual Satanás entra a traer ruina y destrucción a tu vida. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que entregan su vida a Cristo, que son como una casa donde habita Cristo, pero le dejan la ventana abierta al demonio y le permiten al demonio entrar. Cuando uno es desobediente a Dios y se mete en caminos de maldición, hay que destruir y cerrar la maldición. Hay mucha gente que quiere vivir la vida con Cristo y tiene un 90% de Cristo, pero ese 10% es maldición. Y por ese 10% entra Satanás, destruye, roba e impide que se alcancen los propósitos. Cuando uno se acerca a Dios es entregarle la vida 100% a Dios. Cancelar la idolatría, cancelar la hechicería, la brujería. Pero si uno dice: ay, no, es que había un libro de brujería en mi casa, era tan valioso, de mi abuelita, queme eso. Ese libro abre la puerta a la maldición. Si hay actos que de pronto usted dice: no, es que era un cuadro tan bonito, fue traído, es una obra de arte, pero está mostrando una idolatría o una adoración a algo que no es de Dios, ahí viene la maldición.
A veces uno ve creyentes que oran, pero tienen también sustitutos que traen maldición. Y aquí había sucedido que cuando entraron a conquistar Jericó, a Acán se le ocurrió llevarse un manto babilónico y unos utensilios que eran de adoración a otros dioses y los tenía metido en su casa. Y la gente dice, no, es que eso vale mucha plata, eso es oro, esto está recubierto de oro, eso, vea, destrúyalo. Su confianza está en el dueño del oro y de la plata. Entonces hay muchas personas que realmente creen que es que la bendición llega así y viene de Dios, pero tiene uno que aprender a abrir la puerta a la bendición y cerrarle la puerta a la maldición. A veces hay gente que dice, no, pastor, pero es que yo soy amigo, mi familia, mi amigo, mi prima, mi hermano, mi parcero, mi partner es brujo, es bruja, habla con los muertos. Por ahí entra la maldición. Miren, cuando llegó el evangelio a la ciudad de Éfeso, dice que cuando se convirtieron, esos primeros creyentes quemaron todos los libros de brujería, de magia, de hechicería, la quemaron y era un costo altísimo, valía mucha plata, pero ellos entendieron que no iban a abrir la puerta a la maldición. Ellos decidieron estar con la bendición de Dios. Y muchos propósitos no se van a alcanzar si no cerramos la puerta a la maldición. Esta es la historia. Dios ha dicho, no quiero cosa inmunda, no destruyan los altares paganos. Y realmente cuando uno ve la historia de los reyes en Israel, los reyes que actuaron conforme a la dirección de Dios y en el tiempo de Dios, ¿qué hicieron? Destruyeron todo altar pagano. Todo aquello que sustituía, lo destruyeron. Hubo reyes que hicieron medio, 50 y 50. Trataron de hacer la voluntad de Dios, pero no destruyeron los altares paganos y no llegó la prosperidad. No alcanzaron el propósito. Y los que hicieron lo peor fue que no destruyeron altares paganos, no adoraron a Dios, sino que siguieron las adoraciones a brujos, a hechiceros, a idolatría. Ahí fue cuando destruyeron Israel, fue cuando destruyeron el templo. Lo vemos en la historia del Antiguo Testamento. Y hoy está esa historia para que nosotros aprendamos. O estamos 100% con la bendición y alejamos la maldición. Así que Dios hoy quiere enseñarnos a que anhelemos realmente ese buen propósito. Dios nos da la palabra profética no solamente para animarnos, también para que entendamos que Dios nos quiere dar una tierra prometida, propósitos buenos, alcanzables, pero en sus propósitos, a su manera, y necesitamos aprender a obedecer. No podemos culpar a Dios cuando las cosas no nos salen. Hay veces hay personas que dicen, pastor, ¿por qué la palabra profética no se ha cumplido en mí? Les hago la pregunta. ¿Por qué la palabra profética? Pastor, es que ¿será que el profeta se equivocó? ¿Será que se equivocó el profeta o estoy haciendo yo algo mal? Dios le dijo al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto. Y ese era el propósito de Dios. La palabra profética era, Dios quiere liberar a su pueblo. ¿A quién usó? A Moisés. Él era el profeta. Dios los quiere liberar. Pero el pueblo empezó a decir, no, yo no creo. No, yo creo que es que Dios nos sacó aquí a matarnos, a destruirnos. No, Dios nos trajo aquí a hacernos la maldad. ¿Y qué pasó con ellos? No entraron. Esa generación no entró. ¿Por qué? Porque era terca. Se resistía al cumplimiento de la palabra. Ellos veían los milagros. Porque ellos vieron los milagros. Vieron las obras milagrosas. Ellos caminaron por en medio del Mar Rojo. Ellos veían una nube que los protegía en el día del sol y los iba guiando. Y en la noche una columna de fuego que los guiaba. Pero aún así decían, no, Dios no nos va a llevar. Dios nos trajo aquí a matarnos. Y siempre era quejándose. Ay, otra vez maná. No. Dios proveía comida de los ángeles. Del cielo caía maná. Ay, otra vez maná, qué jartera.
quiero carne. Y Dios les traía entonces codornices, ay, ahora mucha carne. Y es esa insatisfacción y esa actitud siempre de renegar, de quejarnos del problema, de no caminar en el propósito de Dios. Cuando Dios dice, los quiero liberar, uno tiene que decir, gloria a Dios, yo lo creo. Ahora, ¿cómo? Bueno, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y Dios muchas veces te va a decir, suelta esto, entrega esto, reconcíliate, o no andes por este camino, por allá no, de esta manera no se hace. Y aquí vemos un ejemplo donde habían ganado lo imposible y en la fácil se habían caído. En lo difícil lo habían logrado, porque es que uno a veces cuando ve cosas imposibles, ay Señor, una enfermedad incurable, ay Señor, esta deuda, ay Señor, me quieres matar, ay Señor, esto está difícil, ahí sí buscamos de Dios. Pero cuando las situaciones están aparentemente manejables, bueno Señor, déjame que esto yo lo manejo, yo lo controlo, dame licencia, solo dame salud, yo esto lo manejo, lo controlo. Y en ese yo lo manejo y lo controlo hay altivez, hay arrogancia. Y muchas veces hay la actitud de rebelión frente a la dirección que nos da Dios. Y por eso no hay prosperidad, por eso no se alcanzan los propósitos. Ustedes me perdonan que yo les diga esto, pero si les hablo, esto es como se llama, este es el corte completo. Viene el filete y aquí viene el huesito. Aquí viene la parte del gordito, del ñerbo. El ñerbo toca obedecer. Es de la manera de Dios. Es caminar en sus propósitos. Dios se equivocó. ¿Se equivocó el profeta? Él no se equivocó. Quien se equivocó fue el pueblo. Y estaba Josué ahí, Señor, ¿por qué? Si tú dijiste, mira tu nombre, ¿cómo es posible? Levántate, muchacho, levántate. Ve y busca dónde está la maldición. Sácala de allí. Buscaron y encontraron a Acán. Dios le reveló que Acán era el que se había robado lo que traía maldición para el pueblo. Lo castigaron y lo apartaron. Y de allí vino la bendición y vino la victoria. Por eso muchas veces podemos no ver la relación entre lo que hay que hacer y las circunstancias, pero necesitamos obedecer. ¿Sí me estoy comunicando? A veces usted dirá, pero ¿de qué sirve un ayuno? Si yo lo que necesito es fuerzas para pelear, ¿de qué sirve un ayuno? ¿De qué sirve? El pueblo de Israel podía haber pensado, ¿de qué sirve caminar dándole vueltas a una montaña? ¿De qué sirve? Eso no tiene relación con nuestro problema. Nosotros necesitamos es llegar y pelear contra ellos. Y humanamente podemos pensar, estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia orando, estamos perdiendo el tiempo caminando, dándole la vuelta a unas murallas, estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve eso? Si nosotros necesitamos es conquistar. ¿Sabe de qué sirve? Para aprender a obedecer y para aprender a darle el espacio a Dios. Porque las estrategias de nosotros no son las correctas. Grandes pensadores dijeron que de rodillas se ganan las grandes batallas. Eso no tiene relación. ¿Cómo así? ¿De qué sirve la rodilla con el problema? Porque Dios actúa en lo sobrenatural y actúa en la obediencia. Después de que Dios le muestra que había una situación de maldición que estaba abriendo la puerta, dice el versículo 12 al 13, por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Dios les había dicho que iba a estar con ellos. Pero Dios cuando dice, yo estoy contigo si haces caso. Y a menos de que no destruyas eso, yo no seguiré más con ustedes. Y por eso
serán destruidos. Entonces no creas que es que Dios tiene la obligación de ir con nosotros. Si nosotros no le honramos y si nosotros no le obedecemos, Dios no va con nosotros. Yo recuerdo en la época de juventud, había un muchacho que le gustaba siempre armar peleas, pero era el más flaquito, el más debilucho de ellos, del grupo, y cuando estábamos en un equipo de atletismo y de lanzamiento, entonces casi todos eran grandes, fuertes, musculosos, y el más flaquito era el más peleonero. ¿Pero por qué era el más peleonero? Porque se sentía que andaba en el grupo, y era el que metía en problemas a los demás. Entonces ese chiquitico siempre iba y braviaba, aquí estamos, aquí. Y siempre miraba hacia atrás y terminaba el equipo respondiendo por él. Hasta que un día nos pusimos de acuerdo. Yo estaba entre los fuertes. Nos pusimos de acuerdo y le dijimos, vamos a dejarlo solo para que deje la pelea. Y empezó a entrar a una peleando. Nosotros nos fuimos, nos escondimos. Menos mal y corría bastante también, porque casi lo acaba. A veces uno cree que voy con Dios. Y aquí, allí. Bueno, ¿qué? Sí, equipo. No, la paz. A veces somos muy gallitos. Dios va conmigo. Y no miramos si realmente va. A veces lo despedimos. Y Dios dice, no voy con ustedes si no aprenden a obedecerme. También hay que aprender que la obediencia tardía es desobediente. Es desobediencia. No podemos usar la oración, el ayuno como método para no hacer lo que tenemos que hacer. Hay una tarea que tienes que hacer y la oración y el ayuno no te van a servir si no haces lo que tienes que hacer. ¿Sí me estoy comunicando? Yo no voy a trazar el propósito de Dios. Yo tengo que desear caminar en el propósito. Vea, Dios vino a salvar al mundo, no a obligar a la gente a que sea salva. Para salvar a las personas, la gente tiene que desear ser salvada. Para que Dios libere al que está cautivo, el cautivo tiene que desear ser libre. Por eso muchas veces, frente a muchos milagros, uno ve milagros que Jesús preguntaba, habían unos ciegos, habían personas que estaban inválidas, habían personas que estaban con diferentes enfermedades y Dios preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno puede decir, pero obvio. Pero ¿sabes qué? Hay ciegos que no quieren tener vista. Hay paralizados que no quieren ser libres de su parálisis. Hay esclavos que no quieren ser libres de su esclavitud. Usted lo sabe. Si no, mire los programas sociales que hay aquí en este país. En nuestra ciudad hay unas personas que junto con la policía y personas sociales van y le dicen a los de la calle, vea, te damos limpieza, te damos albergue, te damos comida, entras en un programa de resocialización. No quiero. Y con el que no quiere no se puede. ¿Usted sabía eso? En nuestro país hay programas, hay inversiones que cogen a las personas a sacarla de las calles, a invertirla y dicen, no quiero. Y como estamos en un país libre, bueno, déjalo. Y como esa es la libertad de su personalidad, que él quiera ser esclavo, que él quiera estar en esa condición. Nosotros necesitamos anhelar ser libres, anhelar entrar a la tierra prometida, anhelar que el Señor nos acompañe, porque no es la obligación de Dios acompañarnos. Él está con aquellos que le honran y con aquellos que valoran su presencia. Estamos nosotros aquí valorando la presencia de Dios, valorando su palabra. Y muchas veces la gente quiere que el profeta o que la palabra le diga, no, vas a ser próspero. Y yo creo que sí. Yo creo que, como dice la tercera carta de Juan, Juan decía, yo quiero que seas prosperado en todo lo que haces
que se has enriquecido en gran manera, así como prospera o como se enriquece tu alma. El propósito de Dios es darnos una vida abundante, enriquecida en todas las áreas, pero hay que aprender los principios. Hay que anhelar, no recibir solo la palabra, sino que hay que hacer. Esfuérzate y sé valiente. Josué tiene casi ese lema. Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Medita de día y de noche en la palabra, que te guíe, que sea la instrucción. Obedécela y te irá bien en todo lo que haces. Josué capítulo 1, cuando usted lee el capítulo 1 de Josué, esa es la instrucción que le da Dios. Medita de día y de noche en esta palabra. Obedécela. Esfuérzate y sé valiente. Haz caso. Esfuérzate, sé diligente. Cosecha en el tiempo que hay que cosechar. Descansa en el tiempo que hay que descansar. Actúa en el tiempo que hay que actuar. Ora en el tiempo que hay que... orar, uno puede orar en todo tiempo. Porque uno puede apartarse en un tiempo para orar así guardadito, escuchando dirección, o uno puede ir trabajando y orando: Señor, que me quede bien esto que estoy haciendo, bendíceme. Aprender a obedecer la instrucción. Y como último, la obediencia trae bendición. La bendición sigue a la obediencia. Porque es que ahí está la clave. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres alcanzar la voluntad buena, agradable y perfecta? Dile: Señor, yo quiero ser obediente. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro de la siguiente manera. Repitan conmigo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Obediente. Si yo digo hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estoy diciendo hay que ser obedientes. Queremos ver tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces venga tu reino y hágase tu voluntad en todo lo que hacemos. Que el Señor dé la estrategia. No te apegues a llevarle la contraria a Dios. El Espíritu Santo te hablará y nos habla, y el Espíritu Santo va a empezar a dirigirte, a decirte: sabes qué, mucho cuidado con esta persona. Esa sociedad no te conviene. Esa amistad no es tan amiga. Ese no es un buen amigo, no es una buena amiga. Esto que estás haciendo está abriendo la puerta a la maldición. No pelees solo, no creas que es solo la pelea. Dile al Señor siempre que te acompañe en cada lucha. Y si toca volver a retroceder, es mejor, porque si no la pérdida será grande, será mayor. A veces hay que retroceder otra vez y decir, y esto fue lo que pasó con Josué. Iban hacia adelante, creían, era un grupo, vieron chiquitico el enemigo, era menor el problema, y se les creció el enano. Y tenían un tremendo problema ahora que estaban huyendo, y tuvieron que otra vez volver atrás, orar y encontrar dónde estaba el problema. Cancelar la maldición, sacar aquello que estaba trayendo maldición. Y a veces puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una actitud. Recuerdo la historia de un hombre que no prosperaba y tuvo una cita y me dijo: pastor, ¿yo por qué no prospero? Yo trabajo, yo soy esforzado. Yo dije: ¿cómo estás con respecto a tu fidelidad, a tus ofrendas, a tus diezmos? Dice: no, a mí me cuesta ofrendar, me cuesta diezmar, yo soy duro para eso. Yo dije: empieza a experimentar el propósito de Dios, y empezó a ofrendar y a diezmar y empezó a irle muy bien. Pero ¿sabes qué? Después tuvo que enfrentar la prueba de la abundancia. Cuando ya tenía mucho, se creyó que, no, ya yo tengo, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito orar, ya no necesito estar pegado de Dios. Y se alejó y empezó en una decadencia. Y después estaba ya en una condición bien precaria y me dijo: y además tengo malos hábitos. Tenía unos hábitos pecaminosos que trajo ruina para esa persona. Dios quiere que caminemos en los principios de victoria, que seamos obedientes, que creamos. A veces usted dice: ¿y esto qué? Pues mucha gente dice: yo no entiendo cuál es el poder de esto, yo no entiendo, eso no tiene lógica.
Pero la historia en el Antiguo Testamento, las victorias fueron muchas veces, la mayoría de las veces, las victorias fueron en contra de la lógica. Las estadísticas decían que perdían, pero Dios les dio la victoria. No era posible, pero Dios lo hizo posible, porque aprendieron a caminar en humildad y en obediencia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Nosotros queremos, Señor, ser una iglesia obediente. Queremos, Señor, no caminar en altivez, en orgullo, en arrogancia. Y queremos, Señor, que seas tú cerrando todo aquello que trae maldición y seas tú revelando a cada uno de nosotros cuáles son aquellas actitudes que están trayendo maldición. Aquellas malas prácticas, malos actos que en vez de abrir la puerta a la bendición nos están trayendo maldición. Queremos, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que nos muestres para nosotros cambiar eso, para cerrar esa puerta de maldición, y queremos caminar en obediencia. Perdónanos si de pronto hemos creído que las luchas, que los propósitos, que las metas las vamos a lograr en nuestras propias fuerzas. Pero hoy, Señor, queremos poner cada propósito, cada sueño en tu presencia. Pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos con respecto a las decisiones que vamos a tomar, cómo vamos a prosperar. Dirígenos, Señor, para que esa palabra que han dicho profética se pueda alcanzar. Crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón obediente. Quita de nosotros toda incredulidad, toda avaricia, toda ambición, toda rebelión, y permítenos, Señor, poder tener paz. Yo quiero que ahí donde tú estés recibas la bendición del Señor, que le pidas al Espíritu Santo que sea hoy ministrando tu corazón. Dile al Señor: crea en mí un corazón nuevo, un corazón obediente, un corazón que escucha tu dirección. Y quiero evidenciar tu poder en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús, que quiera entregar su vida a Jesús, póngase de pie. Hay alguien que diga: yo quiero recibir a Jesús. Entonces vamos a ponernos de pie toda la iglesia y vamos a repetir al Señor. Vamos a recibir a Jesús para recibir la bendición. Repitan conmigo: yo confieso con mi boca fuertemente, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi bendición, eres la vida, que moriste en la cruz para tomar mi lugar y para darme la salvación. Yo declaro públicamente que tú eres mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Perdóname de todos mis pecados. Quiero, Señor, vivir esa vida abundante y buena que tienes para mí. Experimentar tu voluntad y ser guiado por el poder de tu Espíritu Santo a toda victoria en el nombre de Jesús. Si hay alguien que de pronto está enfermo, que necesita sanidad, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Si hay alguien que de pronto está siendo atormentado, no puede dormir, siente de pronto situaciones perturbantes, o el enemigo está perturbando tu casa, el Padre nuestro dice: no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te libra de todo mal y te libra del maligno. Cancelo toda obra de Satanás contra ti, toda obra del diablo. Cancelo toda maldición sobre ti en el nombre de Jesús. Y pido que la presencia del Espíritu Santo traiga paz, sabiduría, dirección y obediencia para que puedas experimentar la victoria de Cristo Jesús. Recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Dale un aplauso al Señor.